Hola familia, bienvenidos. Vamos a continuar estudiando el libro del profeta Amós. Continuamos en el capítulo número 7. La semana pasada estuvimos aprendiendo cómo nuestra oración o nuestras peticiones, nuestras intercesiones delante de Dios, sí tienen respuesta cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando en nuestro corazón existe una eh, oración correcta. ¿Por qué? Porque estamos rogando por aquellos que están perdidos. Pero en esta ocasión, familia, vamos a tocar unos versículos donde también una vez más muestra a Dios que todo tiene un límite. Sí, realmente Dios es paciente, es misericordioso y eso lo debemos de tener en cuenta. Es parte de su carácter, de nuestro Dios. Pero también no debemos de olvidar que Dios es justo y que un día hará justicia a todas las personas y que traerá su juicio a aquellos que no hicieron caso a su voz, a su palabra, a sus profetas. Hoy familia estaremos aprendiendo cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta es la tercera visión que Dios le muestra a Amós para advertir al pueblo. Pero en esta ocasión Amós no va a interceder por la nación de Israel. En esta ocasión aún Amós comprende, por lo que podemos entender, por lo que viene implícita en la palabra de Dios, que, que Dios tiene un límite y que va a juzgar en base a los estatutos, en base a lo que Dios ha puesto como el cimiento, como la base para edificar nuestras vidas, para edificar nuestro hogar, para edificar, en este caso, una nación. Y veremos cuán importante es todo esto y que también debemos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. No solamente radicó en el tiempo de la nación de Israel. Como ya hemos aprendido, todo esto Dios ha permitido que esté escrito en su Biblia, en su palabra, para que nosotros podamos aprender pues, de estos errores de sus hijos, de su pueblo, y también podamos aprender de los aciertos de los hombres que fueron obedientes a Dios. Vamos a orar, familia. Amado Rey, nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por tu palabra que nos sirve como plomada, Señor, para identificar si nuestra vida está siendo edificada de manera derecha, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque también nos muestra cuando nos estamos inclinando hacia un lado u otro, Señor, y nos estamos desviando de alcanzarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Rogamos a tu Espíritu Santo que hoy nos alumbre el entendimiento, Señor, por medio de tu palabra y que podamos, Señor, verla, Señor, que podamos entenderla, que nuestros ojos no estén velados, Señor, ni nuestro corazón sea indiferente o esté endurecido ante ella, Señor, sino que podamos ser humildes y reconocer que necesitamos examinarnos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acompáñame a orar, familia. Estamos en el capítulo número 7 y vamos a leer los versículos 7 al 9. El tema, familia, es la Biblia como plomada de albañil. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo número 7. Me enseñó así: He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí podemos ver la tercera visión donde Dios muestra a Amós lo que va a hacer con la nación de Israel.
Por eso podemos ver en el versículo número 7 cuando Amós se refiere diciendo, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Los que estamos un poco relacionados con el tema tal vez de la construcción o los oficios, cuando un albañil empieza a levantar un muro, que empieza a pegar ladrillo sobre ladrillo, block sobre otro block, usa una especie de metal, un plomo, que se suspende de un cordón o una cuerda para que dé una posición vertical perfecta a base de la gravedad por el peso de este material del plomo. Entonces muestra una verticalidad perfecta, completamente derecha. Entonces un muro a plomo es un muro que debe de estar completamente derecho. Y aquí vemos que Dios dice que estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Puede venir tal vez a tu mente esta imagen de un albañil sobre su andamio y poniendo el plomo y checando que el muro esté derecho y que no esté saliéndose o desviándose hacia la parte interna de la habitación o hacia el lado de vecino, ¿verdad? Si esto sucediera, digamos que un albañil primerizo empieza a poner por primera vez o empieza a edificar por primera vez un muro, va a estar checándolo constantemente que no esté chueco. Y si está chueco, si está torcido, si se está inclinando hacia algún lado, lo que va a hacer es quitar esos blocks, esos ladrillos y volver a pegar. Esta es la ilustración que Dios quiere dar. ¿Y cuál es la plomada, familia? ¿Cuál es esa plomada de albañil? Lo que nosotros podemos entender es que Dios, a través de sus palabras, de sus leyes, de sus mandamientos, Él ha dicho cómo debe de edificarse una vida. Entonces, por eso es que Dios no tolerará más el pecado de Israel, porque Él les ha dado las herramientas, les ha dado la plomada, por así decirlo, la Biblia, la ley, les ha dado los recursos o las herramientas que se necesitan para poder tener una vida a plomo, derecha. Por eso Dios no lo tolerará más. La semana pasada aprendimos que Dios tuvo misericordia, pero aquí parece dar a entender que ha pasado un tiempo y sin embargo la nación de Israel continúa pecando. Entonces vemos en el versículo número 8 que dice así: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dios iba a empezar a juzgar a su pueblo en base a lo que su pueblo sabe, en base a lo que Dios ya les ha enseñado, en base a lo que Dios ha hablado también a través de sus profetas, en base a lo que Dios les ha revelado. Porque Dios ha mostrado su amor, su misericordia, su compasión, les ha mandado a corregir, a enderezar su vida por medio de profetas, pero ellos no quieren. Por eso dice, no lo toleraré más. Y en consecuencia, dice en el versículo número 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces los lugares altos de Isaac serán destruidos. Y esto está haciendo referencia a los altares que se construían en las colinas o en montículos artificiales y donde el pueblo ofrecía sacrificio tanto a los ídolos como a Dios. Recordemos que ellos ya habían hecho una mezcolanza donde ellos podían decir, pues estoy cumpliendo, yo estoy sirviendo a Dios, he levantado altares, pero también buscaban la manera
de continuar con sus prácticas de idolatría a dioses paganos que lo único que provocaban en el pueblo de Israel es que ellos ofendieran a Dios y continuaran alejándose más. Y comparándolo con esta imagen, lo que estaban haciendo es que su muro, o sea, hablando de su vida estuviera construyéndose de tal manera que pronto iba a derrumbarse. Imagínate un muro que tenga un desplome de 1 centímetro a una altura de 10 centímetros. En 1 metro ya tiene una inclinación de 10 centímetros. Imagínate en 10 metros. Ya es 1 metro de inclinación. Tú pones el plomo o la plomada y ya el muro está completamente chueco. Este muro en cualquier momento se va a derrumbar por la misma fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque su vida está construida de tal manera que no está plomo, es decir, que no está conforme a la palabra de Dios, que no está conforme a sus mandamientos. En cualquier momento esta vida se va a derrumbar. En cualquier momento esta persona que está edificando su vida en base a sus ideas, en base a sus preferencias, en base a su propia religión, en base a sus criterios, va a caerse, se va a destruir. Es preferible que Dios a un momento de inicio, en un momento adecuado, Dios mejor te quite ese bloque, te quite esa fila de ladrillos, los despegue y te vuelva a corregir. Y es mejor nosotros que estemos siempre pasando la plomada a nuestra vida, que nos estemos comparando con la palabra de Dios, que estemos evaluando si nuestra vida va bien delante de Dios, si nuestra vida, si nuestra forma de servir a Dios es también correcta, o le estamos sirviendo a Dios como yo quiero, en lo que yo quiero y cuando yo quiero, o verdaderamente estamos también construyendo nuestra vida, nuestro servicio a Dios como Él nos lo ha enseñado. Entonces Él destruiría los lugares altos de Isaac, serían destruidos. O sea, todo aquello que nos desvía de Dios, todo aquello que hace que nuestra vida se esté enchuecando o torciendo. Dice, pero también los santuarios de Israel serán asolados. Esto es una mención a Dan y a Betel, a estos lugares donde se había levantado un becerro de oro en cada lugar, establecido por Jeroboam I, donde ellos quisieron crear su propia religión, crear sus propias reglas, donde este rey quiso imponer aún sus propios sacerdotes o líderes religiosos que como sabemos, los únicos que podían servir a Dios y que habían sido, por así decirlo, consagrados para esto, eran los descendientes de Leví. Pero aquí no importó, o sea, aquí lo que se pretendía es tener su propia religión, tener sus propios sacerdotes y evitar que la nación de Israel, del reino del norte, fueran a ofrecer sacrificios a Jerusalén, a el reino del sur. Entonces, aquí podemos ver que todo es a base de conveniencia, a base de lo que más me ajusta a mi vida, a base de lo que yo prefiero y a base de mis propios intereses y comodidades. No estamos pensando en lo que verdaderamente agrada a Dios y en lo que me va a hacer que mi vida sea plena y sea bendecida, sino a veces estamos más atentos y nuestros ojos, nuestros sentidos están más anclados a las cosas temporales, terrenales y que solamente nos crean un placer, pero no la felicidad que Dios tiene para nosotros, no el regocijo, no la plenitud que solamente Dios puede darnos. Y esto es lo que ellos estaban perdiendo por el hecho de construir sus vidas a base de lo que ellos creían.
no a base de lo que Dios enseña. Por eso es que era necesario que poner la plomada. Vamos a evaluar si tu vida está derecha o está torcida. Y obviamente estaba completamente torcida, estaba a punto de destruirse. Nosotros, familia, debemos también tener cuidado cómo estamos edificando nuestra vida. Aquí vemos que también dice, me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y obviamente aquí está hablando de Jeroboam II, este hombre que, como ya hemos comentado, como sabemos porque nos lo muestra la Biblia, es un hombre que descansaba en sus logros, en sus alcances, en su prosperidad, en sus riquezas, en su fama probablemente. Pero Dios le advierte por medio de Amós que va a herir su casa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a traer consecuencias aún contra su familia. Podemos, al leer la Biblia, nos damos cuenta que Jeroboam II murió a causa de muerte natural. No hubo como tal pues una tragedia así muy llamativa, pero con el hecho de que él toda su vida practicó lo contrario a lo que Dios manda e hizo su propia voluntad y fue un hombre arrogante, orgulloso e injusto, idólatra, ¿y qué más podríamos decir? Obviamente él tuvo sus consecuencias. Pero desafortunadamente, al decir Dios que él va a destruir la casa de Jeroboam, que va a levantar espada, es decir, que va a traer juicio y va a traer muerte, no es porque él esté vengando los actos o lo injusto, o las malas obras del Padre en el Hijo, sino porque desafortunadamente nosotros cuando estamos ciegos, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios y estamos edificando nuestra vida en base a nuestros criterios, en base a lo que se nos da la gana, nuestros hijos también lo aprenden, nuestra familia observa, nuestra esposa, nuestros familiares, ellos dicen, pues de esto se trata, ¿no? Así se debe de vivir, así se debe de gobernar, así se debe de tratar a la gente, así se tiene que edificar el hogar, así se tiene que servir a Dios, así se tiene que hacer todo sin consultar a Dios y todo es chido. ¿Por qué? Porque mira, mi padre fue exitoso, mi padre fue muy rico, mi padre fue una persona que alcanzó muchos éxitos, pero alejado de Dios. ¿De qué sirve? Al contrario, te perjudica, se vuelven ídolos también en tu vida, se vuelven dioses que te alejan de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios que nos da todas las cosas. Entonces, obviamente, este hijo de Jeroboam, que se llamaba Zacarías, fue el que también experimentó las consecuencias y se pudo cumplir ahí el juicio que Dios había establecido por medio de Amós. Y si tú te vas a estudiar, a leer Segunda de Reyes, capítulo 15, en el versículo 8 al 10, podemos darnos cuenta cómo fue asesinado por Salum. Y este Salum fue el que gobernó después de él. La ambición por el poder, la ambición por el dinero, por todo lo que implica una posición corrupta sin ser guiados por la palabra de Dios, sin pasar a nuestra vida o poner a nuestra vida la plomada, es lo que el mundo considera que es lo mejor, que la vida se trata de eso, de lograr tus propios alcances, de lograr tus propios sueños, de lograr tus objetivos, sin considerar lo que Dios dice y lo que Dios enseña. Pero tristemente también este hombre, Salum, al leer después de esos versículos 10, te lo dejo de tarea, ojalá puedas leerlo con calma al terminar el video. Lee Segunda de Reyes capítulo 5. Te vas a dar cuenta que también este Salum no tardó más que un mes como rey
en el poder y también fue asesinado. Dice la Biblia que fue herido por otro que a su vez también después fue asesinado. Entonces, podemos ver cómo el corazón del hombre menosprecia el consejo de Dios. Y estamos hablando del pueblo de Dios, de hombres que tenían la plomada, o sea, la ley, lo que nosotros ahora llamamos la Biblia. Obviamente era la Torá, era el Pentateuco, pero también tenían los salmos, tenían a los profetas, tenían todo lo que es necesario para que una vida se construya de tal manera que sea recta. Nosotros, familia, debemos ponernos la plomada en nuestra vida. Por eso es que el tema es la Biblia como la plomada de albañil. Nuestra vida es el muro que se está construyendo todos los días, a cada instante, y depende de las decisiones que tomamos, cómo las tomamos, depende si consultamos o no consultamos a Dios. Esa es la plomada, la Biblia. Nosotros tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ver cómo servirle a Dios, cómo servirle en todas las áreas en las que nosotros nos desarrollamos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en la misma iglesia, en mi vida personal, en mi devocional con Dios. ¿Cómo podríamos nosotros aprender de esta exhortación que Dios hace a la nación de Israel por medio de Amós? Todos nosotros somos como albañiles, familia, que construyen un muro o una casa, y esta casa es nuestra propia vida. Ese es el primer punto que nosotros debemos de tener bien claro. Pero también el segundo punto, que es igual de importante, es que un día nuestro tiempo de construir se acabará y será el momento de ser examinados por Dios. Él aplicará su plomada a nuestra vida y ese momento va a ser cuando nosotros nos muéramos. Cuando nosotros estemos en su presencia, vamos a ser juzgados, familia. Si no conocemos a Dios, más bien si no hemos rendido nuestra vida a Cristo, si Cristo no es el que reina nuestra vida, nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Llegará el día, familia, en el cual tendremos que presentarnos delante de Dios y que nuestras vidas van a ser examinadas conforme a su plomada. Y recordemos que su plomada es sus mandamientos. Esos mandamientos que vienen en la ley, en el Pentateuco, que es la ley moral, donde nosotros sabemos que no tenemos que tener otros dioses delante de Él, no tenemos que hacernos imágenes, no tenemos que inclinarnos obviamente ante ellas, no tenemos por qué también dejar de asistir a la iglesia los domingos. Todas estas leyes o mandamientos morales son la plomada con la cual Dios nos va a juzgar, que no debemos robar, no debemos matar, tenemos que honrar a nuestros padres, no tenemos que serle infiel a nuestra pareja, no tenemos por qué codiciar lo que tiene el vecino, no matar. Y sabemos que todo esto es la plomada. Esto es con lo cual Dios nos va a examinar nuestra vida. Entonces, si va a ser en base a sus mandamientos, no va a ser de acuerdo a nuestras normas, no va a ser de acuerdo a nuestras obras o de acuerdo a nuestra religión, porque también hay quienes dicen o piensan que todos los caminos te llevan a Roma. En otras palabras, todas las religiones te conducen a Dios. Todas las religiones te acercan a Dios. Todas las religiones son buenas porque te sirven para ser una persona, entre comillas, buena. Pero no. Tiene que ser de acuerdo a las normas de Dios. Tiene que ser de acuerdo a sus formas y de acuerdo a cómo Él lo manda. Llegando entonces el momento, familia, ¿cuál será el resultado de este examen? ¿Estás listo para el examen? ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser evaluado con la plomada de Dios? Dice la palabra
de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio. Va a haber un momento en que Dios te va a poner la plomada. Y en base a tu vida, o sea, en base al muro que edificaste mientras vivías, si estabas bien torcido o bien chueco, pues ¿qué crees? Ese va a ser tu pago, tal vez vas a ser destruido. ¿Qué pasa con un muro que está chueco y ya está muy alto? Pues tienen que derrumbarlo. Solo los que estén en Cristo Jesús, el único que cumple con la justicia de Dios y que gratuitamente reviste de su justicia a aquellos que creen en Él, estarán libres del juicio. Ahora, todavía hay tiempo. Si tú has estado construyendo tu vida de acuerdo a tu criterio, a lo que dicta este mundo, cree en Jesucristo, recíbelo como tu Señor y deja que su justicia te justifique. Él es el único que ha construido una vida completamente a plomo, sin tacha, sin ninguna variación, completamente vertical su vida de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce que tu vida está completamente torcida, que tu muro está completamente chueco y pídele a Él que Él te edifique. Él es la roca, Él es el cimiento y que te edifique conforme a su amor, a su palabra. Y dice la palabra de Dios entonces en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. La fe en Jesucristo nos reconcilia con el Padre. La fe en Jesucristo hace que nosotros disfrutemos de esa justificación y que nosotros ya no experimentemos esa plomada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha, por así decirlo, traído su juicio sobre Jesucristo. Ahora Él ha pagado el castigo, el juicio que nosotros merecíamos. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, su palabra dice que no hay ninguna condenación para ti. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que tú recibes a Jesucristo, dice su palabra, que también eres una nueva criatura. Empieza de ahí tu vida a ser edificada. Pero necesitas ser pasado por la plomada, aún estando en Jesucristo. Todavía tú necesitas estar siendo dirigido por Él. ¿Para qué? Para que disfrutes de sus bendiciones, de su paz. Su salvación tú ya la tienes, tú ya no vas a ser juzgado. Más bien nosotros vamos ahora a ser juzgados de otra manera, pero ante el tribunal de Cristo, pero van a ser juzgadas nuestras obras. Pero ya no para ver si somos salvos o somos destinados a condenación eterna. Nosotros necesitamos ser siempre supervisados por la plomada de Dios. Siempre, familia. En conclusión, quiero que me acompañes a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así su palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aunque estemos en Cristo, familia, tenemos que observar cómo estamos sobreedificando nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es la plomada entonces de Dios, familia? ¿Cuál es la plomada que nos ha dejado para edificar con sabiduría nuestras vidas y en la obra de Dios? Su palabra, la Biblia. Esa es la plomada. Es bajo su luz y dirección que debemos construir nuestra vida y servir al Señor. Es ella
la medida con la cual deberíamos comparar día a día nuestras vidas. No renunciemos al privilegio de que el Espíritu Santo nos la aplique constantemente a fin de corregir lo defectuoso en nuestras vidas y vivir agradando a Dios. El Espíritu Santo nos redarguye, familia. Él es el que nos está poniendo la plomada. El Espíritu Santo es el que te dice, por allá no, esto no. Hey, tranquilo. Hey, por allá. Esto tienes que hacer. Así debes de hablar. Amén, familia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que todo el tiempo, Señor, cada día nos está haciendo saber qué hacer y qué no hacer, Señor. Gracias porque también nos redarguye, nos reprende, Señor, pero también nos consuela, nos enseña cómo debemos de hacerlo, Señor. También nos instruye por medio de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.